Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Y vamos a hablar sobre los siguientes puntos. Buenas tardes, el día de hoy yo les voy a hablar acerca de la lengua, cuáles son sus aspectos normales y cuáles podrían indicar una deficiencia o un exceso de la misma. La lengua es considerada el reflejo de la circulación y de la circulación de la energía vital del ki y por supuesto el reflejo de los órganos internos. La valoración de la lengua es importante ya que pues esta nos podría indicar si se ve afectado algo o si hay alguna patología. Al momento de realizar una valoración hay que tener en cuenta unas características fundamentales para así tener pues un buen diagnóstico. Vamos a examinar bien lo que es el color, la forma, el tamaño, la textura y la capa que hay que recubre la lengua, una capita blanca que es conocida como la sabura. Cuando la lengua cambia su color, su tamaño o su textura, pues esta nos indica cualquier desequilibrio, digamos, o cualquier exceso. En este caso, les voy a dar unos ejemplos, pues así similares, que sería, digamos, una lengua roja, demasiado roja, esta indicaría calor, lo que el signo de calor señala fiebre, y mientras que una lengua pálida señala frío, y esta indicaría una anemia o una deficiencia del ki. La lengua gruesa nos indica una retención de líquidos, entonces esto indica que el vaso no está haciendo su función adecuada, transformando y transportando bien los líquidos orgánicos. También tendríamos que fijarnos en la lengua si se ve temblorosa, esto indicaría una deficiencia yin del hígado, una lengua con grietas sería una deficiencia del riñón y una lengua morada o cianótica sería un estancamiento de la sangre. Tenemos que tener en cuenta que la saburra es demasiado importante en este caso porque esta nos indica que también hay una patología ya que su color y grosor revelan pues una información importante dentro del diagnóstico. La saburra blanca indica frío, la amarilla calor y la gris nos indica problemas del riñón. La saburra blanca puede identificar acumulación de la humedad y frío. La saburra amarilla nos puede indicar calor como una infección o un calor interno. La saburra gris puede identificar deficiencia del riñón. La saburra, si la saburra es gruesa o la saburra es delgada. La saburra gruesa indica plenitud, mientras que la delgada indica vacío. La saburra gruesa indica una acumulación de patógenos o alimentos no digeridos. Y la saburra delgada indica deficiencia del ki o fluidos corporales. Es importante añadirles que el consumo de alimentos, medicamentos, tabaquismo, alcohol, deshidratación o alguna enfermedad, esta puede cambiar el aspecto de la lengua, lo que nos indicaría pues algún factor al momento de interpretar. Entonces pues es importante tener en cuenta si alguna de estas está presente dentro de la vida del paciente para así no dar un mal diagnóstico. Bueno, vamos a hablar sobre tres características importantes en el pulso, que serían la profundidad, el ritmo y la fuerza. La profundidad se caracteriza por la ubicación donde se toma el pulso. Este sería un pulso superficial FU o pulso profundo Shen. El pulso superficial FU se siente con una ligera presión de los dedos. Este indica las afecciones que hay en el cuerpo superficialmente. Digamos, sería como resfriados, invasión de factores patógenos externos, como lo es el viento, frío y el calor. Este se asocia con el ki defensivo y con los órganos yang, que sería en este caso pues el corazón y el pulmón. Y está el pulso profundo Shen, que ese se siente solo al aplicar la presión firme cerca del hueso. Este indica las afecciones internas como el desequilibrio de los órganos yin, que en este caso serían el hígado y el riñón digamos en enfermedades o en enfermedades crónicas. El ritmo se caracteriza por la regularidad de los latidos, el pulso regular Hi y el pulso regular Dai o Q. El pulso regular Hi, los latidos son uniformes, regular y con intervalos regulares. Este indica el flujo equilibrado del Ki y de la sangre, refleja una buena función del corazón y del vaso. El pulso irregular, los latidos son desequilibrados, desiguales, erráticos, con pausa o variaciones a la velocidad. Esto indicaría un estancamiento del ki o afecciones cardíacas. La fuerza esta se caracteriza por la plenitud o la debilidad que tenga el pulso. Está el pulso fuerte Chi y el pulso débil Su. El pulso fuerte Chi se siente lleno, como si la arteria estuviera llena de sangre, lo que indica una plenitud del Ki y la sangre. O exceso de factores patógenos. También está el pulso débil Su, que se siente como un pulso débil y ligero, como si la arteria estuviera vacía, indica que hay deficiencia del ki o de la sangre. Este se refleja con la desnutrición, enfermedades crónicas o el desequilibrio del vaso y del riñón. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer la valoración de la tez. Antes de comenzar, vamos a hacer un entre paréntesis grande en el cual vamos a decir que una persona con la tez sana es la cual está reflejando un equilibrio entre el Si, el Sue y los órganos Sanfun. Bueno, para decir que hay una tez sana o normal, se debe tener muy en cuenta que esto varía según la etnia y la genética de cada persona. Bueno, vamos a hablar sobre la valoración de la tez mientras me maquillo. Bueno, para saber que tenemos una tez sana,
saludable y normal se caracteriza por varios ítems. El primer ítem que se va a valorar es el color uniforme. Esto quiere decir que no tengan ni lesiones, ni manchas, ni decoloraciones. En esta se van a observar como zonas de rosado y brillos. Lo siguiente va a ser una textura suave. Esta quiere decir que no vayan a tener ni lesiones ni descamaciones. Lo siguiente va a ser la hidratación adecuada. Esta quiere decir que no va a estar ni muy húmeda ni muy grasosa. Y por último vamos a tener el tono uniforme. Esta quiere decir cuando hay un buen tono uniforme, esta va a decir que hay un buen flujo del chi y del sue, lo cual indica que los órganos, especialmente el vaso, el hígado, el corazón y los pulmones, están en buen funcionamiento. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las patologías en la tez. Como primero vamos a tener la tez roja. Esto va a ser a causa del calor interno y vamos a tener dos tipos. El primer tipo va a ser la coloración totalmente roja en la cara. Esto va a indicar que hay un fuego pleno y va a decir que es un calor excesivo. El segundo tipo va a indicar una colorimetría roja solamente en los pómulos, pero va a tener sudoración. Esta, la cual va a indicar que hay calor por deficiencia de yin. Segundo, vamos a tener la tez amarilla. Esta va a ser causada por la humedad y la deficiencia del vaso. Bueno, vamos a tener dos tipos. El primer tipo va a ser un amarillo pálido, la cual va a tener una deficiencia del Si y del Sue. Lo siguiente vamos a tener un color amarillo pero brillante y esta va a ser la causada por la humedad y el calor. Ahora vamos a hablar sobre la tez blanca. Esta va a ser causada por el frío y la deficiencia del Si y del Sue. Vamos a tener dos tipos, que va a ser blancura sin brillo. Esta quiere decir que hay una deficiencia de sangre, o sea, deficiencia del sue, y una blancura brillante pero con edema. Esta va a querer indicar que está por el frío o por la deficiencia de yang. Como siguiente tez vamos a tener la tez azulada o violeta. Bueno, esta va a ser causada por el estancamiento de la sangre, el frío severo o dolor. Bueno, en esta vamos a tener los dos tipos, que va a ser un rostro azulado y los labios azulados. Esta va a indicar que hay una éxtasis sanguínea. Lo siguiente va a ser un color verdoso o una persona cianótica, la cual va a indicar que tiene un frío extremo o problemas hepáticos. Bueno, por último vamos a tener la tez oscura o ennegrecida. Esta va a ser causada por la deficiencia severa del riñón, por el frío o el estancamiento. Bueno, vamos a tener en cuenta que hay dos tipos. El primero va a ser una tez oscura pero con hinchazón, lo que quiere decir que hay una insuficiencia de yang en el riñón. Y por último tenemos la tez oscura, seca y opaca. Esta quiere decir que hay deficiencia de yin con un calor intenso. Cuando hablamos de emplazamientos, hablamos de posiciones en las cuales podemos realizar las palpaciones para identificar cómo está el pulso de su paciente y asimismo pues poder identificar cómo está la salud en general y la salud interna que estaría relacionada con los órganos. Entonces las palpaciones se hacen a nivel radial, sobre la arteria radial, que sería como sobre esta, y tenemos tres posiciones. Tenemos el Kun, tenemos el Wan y tenemos el Shi. En la medicina tradicional china también se cuenta con tres niveles, que sería el superficial, el medio y el profundo, y cada uno está relacionado como con una parte del cuerpo a la que vamos a evaluar. En la zona superficial podemos evaluar lo que son las vísceras, en el nivel medio podemos evaluar lo que es la sangre y en el nivel profundo podemos evaluar lo que son los órganos. Hay que tener en cuenta que como tenemos dos manos, en cada una de ellas van a haber unos órganos y unas vísceras que vamos a evaluar específicamente. Cuando hablamos de la mano izquierda, bueno, en la mano izquierda podemos evaluar a nivel superficial lo que sería el intestino delgado, la vesícula biliar y la vejiga. Y a nivel profundo podemos evaluar pues el riñón, el corazón y el hígado. Hay unas consideraciones importantes a la hora de poder evaluar la lengua. La primera es tener en cuenta cómo es el color de la lengua, cómo está la humedad, cómo es la forma,
cómo es el tamaño de la lengua y también la saburra. La cantidad de saburra, si es espesa, el color que ella tiene, son aspectos importantes y a considerar a la hora de evaluar la lengua. Respecto al pulso, es importante ubicar al paciente en una posición que sea cómoda, en donde él se sienta descansado, en donde no se sienta con mucha tensión para que la evaluación sea más certera. Y como segunda recomendación importante es tener en cuenta los dedos con los que vamos a realizar las palpaciones. Importante que sea o el anular, el medio o el índice, porque no van a ejercer tanta fuerza y las profundidades o los niveles a los que vamos a realizar las palpaciones van a ser más precisas.